Un saludo, bienvenidos a mi canal, el canal de Editorial Letra Minúscula. ¿Cómo elegir el mejor punto de vista para mi libro? Esta es una de las principales dudas que tienen que resolver muchos escritores cuando quieren escribir una novela. Tenemos, en primer lugar, el punto de vista de la primera persona, es decir, yo, a mí me pasa esto. Luego tenemos el tú, que es segunda persona, aunque se suele utilizar mucho menos, es mucho más habitual en historias cortas. Y luego tenemos la tercera persona. Dentro de la tercera persona, él o ella, tenemos la tercera persona limitada, es decir, una tercera persona donde se describe aquello que se ve simplemente, como si fuera una cámara que graba. Y luego tenemos la tercera persona omnisciente, donde el narrador sabe todo, sabe el pasado, el presente, el futuro, lo que piensan y lo que sienten los personajes. Los tres puntos de vista tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y al final depende de qué tipo de historia queremos contar. De todas formas, la elección del punto de vista condiciona de manera absoluta el tipo de libro que tú vas a escribir, y por lo tanto tenemos que reflexionar mucho sobre esto. La primera persona es ideal para historias donde hay un yo narrador, es decir, yo, a mí me pasa esto, y por lo tanto todo se explica desde el punto de vista de un único personaje. Por lo tanto, si solamente quieres desarrollar la visión de una única persona, la primera persona narrativa, pues puede ser el narrador adecuado para ti. Sin embargo, la tercera persona limitada te permite una experiencia más cercana pero con cierta distancia. Y además, la tercera persona limitada es ideal para un tipo de novela donde hay múltiples o varios personajes principales. Además, es más fácil adaptar al cine una novela que, por ejemplo, se ha hecho desde la tercera persona limitada que una novela que se ha hecho desde la primera persona o desde la tercera persona omnisciente, porque es muy difícil explicar las emociones o los sentimientos o los pensamientos íntimos de un personaje en una película. También una novela que está escrita desde el yo del personaje, si tú la pasas a cine y está hecho desde el punto de vista de la tercera persona limitada, cambia mucho y por lo tanto estás haciendo una obra totalmente diferente a la obra en la que está basado el libro. O sea, si tú tienes pensado hacer un libro cinematográfico o que eso se pueda adaptar al cine, sin lugar a dudas la tercera persona limitada es la mejor opción. Un ejemplo de esto clásico, Harry Potter. Harry Potter es narrador en tercera persona limitada, por lo tanto, o El Señor de los Anillos. Entonces, luego pasar esto al cine es mucho más fácil. Luego, ¿qué tenemos también que considerar a la hora de elegir este tipo de narrador? También cómo queremos crear la tensión narrativa. Es decir, en la primera persona, el lector solo sabe lo que el narrador sabe. Entonces, tenemos únicamente la visión de ese personaje. Y por lo tanto no podemos generar tensión en el sentido de que no podemos presentar hechos que el personaje principal desconoce pero que el lector sí conoce. Es decir, la posibilidad de generar una intriga o una emoción o de jugar con ese doble juego que hay entre lo que el personaje sabe y lo que el lector sabe. Es decir, en un narrador en tercera persona tú sabes que el personaje está sentado encima de una bomba que va a explotar en un minuto. Y por lo tanto eso genera una tensión, una emoción en el personaje. Pero en un narrador en primera persona, la persona no sabe que ahí hay una bomba. Entonces tú no puedes hacer ese doble juego. Entonces da mucho más juego a la hora de generar tensión una novela en tercera persona. La narración en tercera persona puedes describir de forma más objetiva los hechos, porque la versión en primera persona es simplemente la versión de una persona y ya está, del protagonista. Y el narrador omnisciente es sobre todo válido cuando hay multitud de personajes, es decir, si es una trama muy compleja, si hay multitud de personajes, el narrador omnisciente es el narrador que nos permite narrar todo, y en ese sentido es el narrador predilecto, por ejemplo, de la época del realismo y el naturalismo del siglo XIX. Es el narrador preferido en Galdós, es el narrador preferido de Balzac, etc. El narrador omnisciente en tercera persona es el narrador clásico de la gran literatura realista del siglo XIX. De la Regenta, de
de muchos libros clásicos de esa época. El narrador en tercera persona nos permite profundizar mucho más, en tercera persona omnisciente nos permite profundizar mucho más en la psicología de los personajes, de todos los personajes, no solo el personaje principal. Y abre mucho la narración, en el sentido de que no es solo la visión de una persona, sino que es mucho más amplia. Te permite hablar de las emociones y de los sentimientos y de los pensamientos íntimos de todos los personajes. Y eso genera una narrativa mucho más rica, también mucho más compleja. Yo creo que es mucho más fácil escribir un libro en primera persona que en tercera persona omnisciente. O sea, la técnica narrativa es más compleja en la tercera persona omnisciente, sin lugar a dudas, porque tienes que controlar la visión de diferentes personajes, tienes que controlar lo que piensan los personajes, lo que sienten los personajes, lo que pasa en ese momento, lo que puede pasar en el pasado, lo que puede pasar en el futuro. En cambio, el narrador en primera persona es simplemente la visión de un personaje, lo que ese personaje ve, siente o experimenta, y ya está. Entonces es mucho menos rica esa visión, pero es más simple. Para un escritor novel seguramente es más fácil escribir en primera persona que escribir en tercera persona omnisciente. La tercera persona omnisciente, ¿qué pasa? Que sí que te permite jugar con el hecho de que el lector sabe mucho más que los personajes. El lector lo sabe todo, porque el lector sabe lo que piensa, lo que siente, etc. Y eso es un juego narrativo muy rico. Tenemos libros en primera persona que son sin duda grandes obras maestras, por ejemplo El guardián entre el centeno de Salinger, que permite conectar mucho más con ese personaje protagonista. Pero si tú quieres hacer una novela donde salgan muchos personajes, por ejemplo Los Miserables de Víctor Hugo, que es una novela enormemente compleja, decenas de personajes, múltiples situaciones diferentes, etcétera, etcétera, el narrador omnisciente puede ser más adecuado para ti. Por lo tanto, el narrador tiene que estar al servicio de la historia que yo quiero contar. Y la elección del narrador condiciona de manera total el tipo de libro que va a salir. Por eso es muy importante que pienses muy bien, antes de escribir tu novela, qué tipo de narrador quieres utilizar, porque eso va a condicionar mucho la historia. Luego también existe la posibilidad de combinar diferentes narradores. Puede haber una parte en primera persona, puede haber una parte en tercera persona, puede haber una parte en segunda persona, etc. Aunque esto ya son técnicas que pueden confundir al lector y técnicas ya quizás para un escritor mucho más experimentado. O sea, el narrar una historia con diferentes puntos de vista, múltiples puntos de vista, genera una enorme complejidad. Entonces eso hay que saber manejarlo adecuadamente. Elige, por lo tanto, muy bien el punto de vista que quieres desarrollar en tu historia. Ya sabes que si quieres publicar tu libro, en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Somos líderes mundiales en autopublicación de libros en español. Queremos ayudarte. Queremos publicar tu libro. Escríbenos a contacto@letraminúscula.com. Visita nuestra página web letraminúscula.com. Suscríbete a este canal si no estás suscrito. Activa las notificaciones en la campanita actívala aquí abajo. Y luego déjame un comentario. Me comprometo a contestar todos los comentarios. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.